Yo lo que más valoro del Che es su ética y su moral revolucionaria. Y luego hizo una síntesis que se leyó en la segunda declaración de La Habana y que a mí me impactó mucho cuando decía la segunda declaración de La Habana: el deber de todo revolucionario es hacer la revolución. No hablar de la revolución, sino que hacer la revolución. Y para mí tiene también mucho mérito gente que tiene recursos económicos, y a veces bastante, que tenga conciencia también del problema social y se convierta en un revolucionario. Un ejemplo, Fidel de familia tenía mucho dinero y tenía mucha terreno, mucha tierra y todas esas cosas. Y de muy niño, porque veía lo que estaba pasando en su propia finca y en los alrededores, donde hay gente humilde, haitianos, que básicamente trabajaban casi como un clavo. Fidel los conocía, los trataba, muy sensible desde niño, y se movilizó y llegó a hacer lo que hizo, una revolución de ese tipo. ¿Sí? ¿Qué? Yo creo que una persona con conciencia, dependiendo de la orientación que vaya agarrando y la sensibilidad humana, la percepción, porque hay gente más sensible que otra, puede convertirse en un guerrillero, seguramente. Yo he nacido en el norte de Potosí, provincia de Bustillo. Mi familia ha sido familia humilde. Mi padre era trabajador del ingenio de la empresa minera Catavi. He podido presenciar una serie de masacres antes de la revolución del 52, donde ante cualquier conflicto que se originaba entre los mineros, la respuesta era la bala. En esas circunstancias es que se presenta una propuesta de Fidel, de la Revolución Cubana, de 1000 becas para estudiantes latinoamericanos que quieran estudiar en Cuba. Llegar a Cuba fue realmente una sensación. Eran los primeros años de la revolución, había una efervescencia en Cuba. Cuando llegamos al aeropuerto, todos vestidos de militar, nos impactó mucho. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Nosotros allá también, una vez que hemos llegado, nos estructuramos una célula. Todos aquellos que teníamos vinculación o militancia con el Partido Comunista. Y efectivamente muchos nos preparamos, los compañeros cubanos tuvieron el gesto de enseñarnos lo que era la Sierra Maestra y mostrarnos lo que de experiencia tenían, que tampoco era gran cosa. Y había ido a estudiar medicina, yo ya no estudié medicina, yo tiré los libros y me decidí regresar al país. Y luego después nos invitó a unas conferencias donde recibimos experiencias de la táctica de la guerra de guerrillas, experiencias de la estrategia de la guerra a todo el pueblo, en la batalla antifrancesa, anticolonialista en Dien Bien Phu. 10 compañeros de las células se ausentan de La Habana y nos dicen: estamos yendo a hacer un trabajo de colaboración con la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba en las áreas rurales. El resto de la gente dijeron: nosotros también queremos entrenarnos. Al final regresamos a Perú, unos como militantes del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y otros como militantes del Ejército de Liberación Nacional. En esas circunstancias se encontraba un grupo también del partido, entre ellos Coco, Inti, Saldaña, todos aquellos compañeros que murieron después en Ñancahuazú. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. Y estuve en 1966 junto con el comandante Fidel Castro en su casa
cuando entró un cable que recuerdo casi completo el cable, decía, lo leyó Fidel, le cortó el teletipo y lo leyó para sí mismo y para que yo lo oyera, y decía algo así como esto: lo que parecen ser los últimos días del comandante Ernesto Che Guevara transcurren en Bolivia en una quebrada yerma conocida como del Churo. Entonces yo le pregunté a Fidel, ¿qué opinas de eso, comandante? Y me dijo, no, eso es bobería. Yo lo que le temo es a la temeridad del Che, que salga, combata y lo puedan herir. Y exactamente eso ocurrió. El Che salió en la quebrada del Churo, le pegaron en su arma, en el M2, fue herido, lo capturaron vivo. El primer cable mencionaba que había caído en combate porque estaban preparando las condiciones para asesinarlo, para no tenerlo prisionero. Posteriormente se supo que había caído prisionero y al día siguiente yo ya no vi a Fidel porque estaba muy preocupado. Ese cable entró en Cuba y yo estaba en casa de Fidel el día 7, exactamente hace 50 años. Para mí fue muy impactante. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Terrible, realmente. Así como también impactó tanto en el pueblo cubano, ¿no? A todos, y más que todo, por ejemplo, yo que tenía que entrar, que tenía que convertirme en soldado del Che. Por ejemplo, yo decía de los becados que se enrolaron para la guerrilla, estaban a punto de culminar sus estudios. Podían haber sido médicos la mayoría, ingenieros, gozar del privilegio de una profesión, pero prefirieron luchar, contribuir al país y perdieron la vida. Creemos que cuando él escribió toda su tesis sobre el hombre nuevo, está hablando de su propia experiencia, de su propia persona. Él encarnaba el hombre nuevo, el hombre lleno de amor, el hombre lleno de sacrificios, el hombre dispuesto a todo, el hombre que no luchó nunca por ser famoso o por riquezas, sino que por ideales. Y creo que una de las cosas más grandes que nos dejó de herencia el Che es la lealtad a los principios revolucionarios. Y la satisfacción siempre creciente de que el nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo: la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Lo más importante que hay ahora es hacer vivas las ideas del Che. Si nosotros no encarnamos las ideas del Che, no de estar con un arma en la mano, él fue un revolucionario ejemplar, valiente, es más, calificado por Fidel. A mí me dijo Fidel, es muy temerario el Che. No por temerario, sino que por un hombre completo, un hombre que tenía la teoría y que tenía la práctica, un hombre que tenía la capacidad de sentirse ciudadano de cualquier país de América Latina, como lo dijo en la ONU. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más
mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Yo creo que el gran proyecto de las clases dominantes es no hablar de esto y al final ocultar lo que pasó antes y hace 50 años también. El Che nos enseñó que nunca hay que desmovilizarse. El Che a mí me enseñó que el revolucionario es revolucionario toda la vida y nunca se jubila. Yo no me he jubilado, sigo luchando. Si hay otro mundo, si hay alma, estará muy contento de ver de que América Latina ha tenido un cambio político muy importante. De una era de dictadores en toda América pasamos a una era que ahora ha disminuido un poco, de una serie de gobiernos revolucionarios, populares, que ganaron en elecciones, y pienso que Ernesto estaría muy feliz de saber de que en Bolivia, país que él conoció y que después fue donde murió, Ernesto se sentiría muy orgulloso de Evo Morales, de García Linera, del pueblo boliviano que le ha respondido también. Y yo considero que todo eso tiene la semilla del Che Guevara.